Muy buenas noches, hermanos, el Señor le bendiga. Sea bienvenido en esta noche nuevamente a estudios, estas enseñanzas bíblicas que hemos estado sacando por estas redes sociales. En esta noche quiero compartir contigo un tema que el Señor puso en mi corazón lo titulé ¿Será la celebración de los cumpleaños bíblica? Pues esta enseñanza pues es para todo aquel que desee aprender qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de este tema. Pero en especial, desarrollé este tema en especial para aquellos hermanos, aquellas personas que ya están cansados de tanta mentira y que tienen un vivo deseo de aprender la verdad de Dios. Porque vivimos en un sistema, que se llame como se llame, sistemas religiosos, ya sea cristiano, judío, católico, pero todo está corrompido. Está tan corrompido que el Señor por eso nos habla en su palabra en Hechos 3:21 de que en los tiempos finales va a haber una restauración de todas las cosas. Amén. Y yo te animo para que con tu Biblia en mano puedas asegurarte que lo que te voy a compartir en esta noche realmente está escrito ahí. Amén. Así es que sin más preámbulos vamos a dar inicio. Y es una breve introducción en la que actualmente estamos viviendo en el final de los tiempos, en el cual va a haber una restauración de todas las cosas, lo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 21. Y al decir todas las cosas, es porque sin duda al final de los tiempos todas las cosas iban a estar desordenadas y patas para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se iban a estar creyendo y haciendo cosas que el Señor nunca ordenó. O sea, que se iban a estar haciendo y creyendo cosas que el Señor nunca ordenó y que nunca estuvo en su corazón que su pueblo participase de ellas. Pero que su pueblo iba a estar participando de esas cosas pensando que de esa manera iba a estar agradando el corazón de Dios. Y de hecho en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y puse ahí en el Strong bíblico que aparece con el H1870, que más adelante vamos a ver el significado de esa palabra camino. Pero en realidad ese camino que a simple vista parece ser derecho, que parece ser el camino del cual el Señor se agrada, pues en realidad es camino de muerte. Ya que nuestro caminar espiritual, en el momento cuando llegamos al conocimiento y entendimiento de su verdad, nos damos cuenta que traemos con nosotros tanta tradición, tantas costumbres, tantos hábitos que nos fueron enseñados por las naciones, o sea, por el mundo, y que son totalmente diferentes a las enseñanzas del Señor. Y dije conocimiento y entendimiento porque son dos cosas muy diferentes. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esta palabra que aparece en el griego 1097 es la palabra ginosco, que significa llegar a conocer, comprender, entender. Pero ¿cuál es la diferencia entre conocer y comprender o entender? Bueno, conocer es todo aquello que captas con los sentidos y comprender o entender es todo lo que analizas con la razón. Por ejemplo, conoces que existe la gravedad, ¿va? Y comprender o entender sería saber cómo funciona esa gravedad. Es diferente, ¿verdad? Por el nombre del Señor. Bueno, por lo tanto, podemos afirmar que hay personas que conocen la verdad, pero que no la comprenden o no la entienden.
Pero cuando verdaderamente comprendes o entiendes la verdad, esto te va a guiar a tomar decisiones poderosas en tu vida para despojarte de todo lo que no es, lo que no es verdad, como tradiciones, costumbres, hábitos. O sea, de todo lo que es mentira, eso te vas a despojar y apegarte solo a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, que el libro de Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesús, tu palabra es verdad. Y el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y Romanos 3, 4 dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, la palabra de Dios es la única verdad. ¿Sí? Y ya las costumbres, las tradiciones, los hábitos, eso ya viene de los hombres, eso ya es mentira. Amén. Bueno, y ahora que no solo conocemos, sino que comprendemos y entendemos que solo la palabra del Eterno es verdad, podemos pasar al siguiente nivel, ¿ok? Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pero esa primera palabra, caminos, es la misma que apareció acá anteriormente, ¿sí? En Proverbios 14:12, ¿sí? Es el 1870, H1870. Ok, bueno, esa palabra caminos es el 1870, pero la otra dice, preguntad por las sendas. Las sendas son igual caminos, ¿sí? Las sendas antiguas, pero ahí aparece bajo otra palabra. Es el H5410. La primera, la 1870, es la palabra derek, que significa camino, distancia, viaje, manera, hábito por curso de la vida. Lo que significa esa palabra derek. Y la segunda palabra, 5410, la palabra sendas, es la palabra nativ, que significa pisado con los pies, camino, viajero, significado no utilizado de la raíz vagar. Y eso es importante. Vamos a estudiarlo más a fondo esto. Vamos a estudiar la misma palabra, ¿sí? En Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, la 1870, o sea, lo que está diciendo el Señor aquí es, examina tus caminos, examina tus hábitos, examina el curso de tu vida, examina tu viaje. ¿Por qué? Porque cuando sales de viaje, por ejemplo, manejando a una ciudad en la cual nunca has estado antes, pues no solamente te metes a una autopista, a un freeway, y le das sin siquiera mirar los anuncios para saber a dónde te diriges, ¿verdad que no? Sino que vas prestando atención, mirando cada anuncio para saber si vas en el camino correcto, ¿verdad? Dice, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. O sea, pregunta por esos caminos por donde caminaron esos grandes hombres de Dios que aparecen en las escrituras, como Moisés, Josué, Elías, Eliseo, David, etc. Para que no andes vagando, para que no te pierdas, para saber cuál sea el buen camino y andar por él. Y si ya te diste cuenta que por el camino que andabas no era el correcto, y ahora has hallado el camino correcto, pues ahora toma una decisión poderosa en tu vida. Despójate de tus costumbres, tradiciones y hábitos y empieza a caminar por estas sendas antiguas. Y entonces dice que hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Fíjate. O sea, la decisión es voluntaria. Dios no forza a nadie, ¿verdad? Dice, porque dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que
de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bueno, y ahora después de no solamente saber, sino de comprender y entender todo esto, ahora sí vamos a ver cuáles son los mandamientos del Señor en cuanto a esta fiesta pagana de celebración de cumpleaños, porque es una fiesta pagana, como lo vamos a poder entender más adelante. Jeremías 10:2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aquí está hablando de todo lo que se ve en el cielo, o sea, las constelaciones, los zodiacos, eclipses, etc. Dice, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Ok? Y es similar a lo que el Señor ordenó en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pero estas palabras son claves, esas que puse ahí con el Strong bíblico, agorero y sortílego. ¿Sí? Agorero en el hebreo 60:49 y sortílego en el hebreo 51:72. ¿Ok? Y aquí está. Agorero 60:49, la palabra anán, que significa para hacer parecer, producir, practicar, adivinación, conjurar, observar tiempos. Adivino, hechicero, encantador. Y sortílego es el H5172, la palabra nahash. Practicar la adivinación, significa practicar la adivinación. Observar las señales, observar diligentemente, practicar la adivinación, tomar como un presagio, observar los signos o presagios. Oiga, el concepto del zodiaco, ¿ok?, fue originalmente propuesto por los babilonios antes del año 2000 antes de Cristo. ¿Ok? Todo esto de los signos zodiacales, todo eso. ¿Ok? Y fue como un calendario con el que visualizar el paso del tiempo. En astrología, las constelaciones del zodiaco definen los 12 signos zodiacales. Zona o franja celeste por cuyos centro pasa la elíptica u órbita que describe la Tierra en su movimiento alrededor del Sol y que contiene las 12 constelaciones o signos. Ok, y ya pues, la mayoría de nosotros conoce esos signos, ¿verdad? Realmente el zodiaco de la astrología no está compuesto por las constelaciones zodiacales, sino por los signos astrológicos que forman el llamado horóscopo. ¿Sí? Las constelaciones del zodiaco son los grupos de estrellas cortados por el plano de la órbita de la Tierra proyectado en el espacio interestelar, y los signos son arquetipos en la memoria con los que los astrólogos definen la personalidad de las personas y están asociados a los 12 meses astrológicos de más o menos 30 días del año natural. ¿Ok? Todo esto del zodiaco y del horóscopo son de origen babilónico. ¿Ok? Pero el Señor llamó a nuestro padre Abraham a salir de Ur de los Caldeos, precisamente de Babilonia, ¿sí?, y dejar su tierra y su parentela, la cual era idólatra y temía todas estas señales del cielo. ¿Sí? Y lo encontramos aquí en el libro de Josué capítulo 24, verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños.
¿Sí? Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Sí? Pero ahí está. Los antepasados servían a dioses extraños. ¿Sí? De hecho, en la tradición dije, ¿ok? Tradición judía dice que Taré era fabricante de ídolos. ¿Sí? Fabricante de ídolos. Y estos son el zodiaco. ¿Sí? Me faltó uno ahí, no me cupo ahí. Pero ahí están las fechas. ¿Sí? De qué mes a qué mes, la duración. Cualquier persona que nace dentro de esa fecha le corresponde cierto zodiaco. ¿Ah? Sí. Bueno, eso no nos interesa, solamente lo puse ahí para tener. Y aquí también aparece conforme va girando la Tierra, ¿sí? Alrededor del Sol, son los diferentes zodiacos y horóscopos. ¿Ok? Ahora, el Imperio Romano adoptó todas estas y muchas otras más costumbres babilónicas, como por ejemplo el Día de los Santos, la Navidad, cuando se celebra el supuesto nacimiento de Cristo, pero que no es verdad, porque de hecho en las Escrituras pues no está muy clara la fecha del nacimiento de Jesús, ¿va? La celebración de los cumpleaños dirige hacia ese día que marca los signos del zodiaco. ¿Sí? Y tomarlos en cuenta en nuestras vidas son una abominación delante del Señor, como pudimos leer en Deuteronomio 18. Los signos astrológicos, como los zodiacales, suelen depender del cumpleaños de cada uno, ¿sí? O incluso de la hora de nacimiento. El signo solar depende del día del nacimiento, en tanto el que depende de la hora es llamado signo ascendente. En algunos países existe la costumbre de asociar una piedra, dígase la esmeralda, zafiro, etcétera, con el mes del nacimiento. ¿Sí? De hecho, los antiguos hebreos creían que celebrar el día del nacimiento era una forma de idolatría, la cual es condenada por el Señor. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña la palabra acerca del día del nacimiento? Por ejemplo, Eclesiastés. Nos dice Eclesiastés 7.1, dice que mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Uy. ¿Sí? Y en Éxodo capítulo 12, verso 2, ahí es donde Dios estaba dando instrucciones acerca de la fiesta de la Pascua. ¿Ok? En hebreo se llaman Moedim, Moed, festividades. ¿Ok? Pero aquí al inicio le está hablando a todo el pueblo, no se está refiriendo aquí a las fiestas, a las festividades, sino al pueblo. Dice, este mes o será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. O sea, como diciendo, ustedes no tienen que celebrar nada en otro mes para ustedes. Este es el primer mes para ustedes. Y se acabó. Y punto. ¿Sí? Y punto. El Señor aquí le está diciendo a todo Israel, este día es el especial para vosotros y no otro día. Para vosotros. Los otros, acordémonos que las festividades no son del pueblo judío, ni de Israel, sino son del Señor. ¿Verdad? Ya hemos aprendido eso. Bueno, ahora, en las Escrituras nunca vamos a encontrar que algún verdadero siervo de Dios haya celebrado su cumpleaños o el día de su nacimiento. No lo hizo ni Moisés, ni Josué, ni Elías, ni David, ni el Señor Jesús dejó indicaciones que se celebrase su cumpleaños después de su muerte. No existe nada, un registro de eso, no lo existe. Pero sí están registrados en las Escrituras ciertos cumpleaños que se celebraron, pero vamos a ver qué tipo de personas lo hicieron. ¿Sí? Porque no fueron ningunos siervos de Dios, más bien fueron hombres paganos los que celebraron sus cumpleaños. ¿Ok? Vamos a empezar con el libro de Job, capítulo 4, verso 1. Hablando de los hijos de Job. Dice... Job 1, verso 4, verso 4. Sí. Lo dije al revés. Sí. Perdón. El libro de Job, capítulo 1, verso 4. Dice... E iban sus hijos
y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Ahí está. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Oiga, no tenemos duda de que Job fuera un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, está claro ahí en la palabra. Pero sus hijos, estos no eran como Job. ¿Ya? Estos no eran como Job, porque verán lo que pasó en Job 1:18. Dice, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Cuando la palabra del Señor nos enseña que, dice, no, yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. ¿Sí? Aquí, Job, yo estoy seguro que él les enseñaba a sus hijos, ¿sí? No hagan eso, esto no agrada a Dios. Pero, pues como la salvación es personal, la decisión es personal, ¿sí? Estos no hacían caso, por eso Job, pues, hacía lo que hacía, ¿sí? Los santificaba y se levantaba muy de mañana, ofrecía holocaustos, oraba por ellos, ¿sí? Pero pues los hijos no eran como su papá, ¿sí? Esos eran, podríamos decir, eran paganos, ¿sí? Y pues, lógicamente que para un pagano la muerte es lo que le espera, ¿verdad? Bueno, vayamos ahora a otro ejemplo. Este está en Génesis 40:20. Está hablando aquí de Faraón de Egipto. Amén. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Fíjate. Ok. Ya vimos los hijos de Job, que no eran nada santos como su padre. Ahora vimos a Faraón, rey de Egipto. Y hay otro ejemplo más en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 21. Dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ya sabemos qué es lo que pidió la muchacha, ¿verdad? Pero aquí encontramos a estos 3, ¿verdad? 3 personajes. Ahora, ¿será que estos que mencionan las escrituras que celebraron sus cumpleaños fueron grandes siervos de Dios? No. Claro que no. Fueron hombres paganos, impíos. Nada que ver con la santidad, ni el obedecer, ni el agradar a Dios, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Bueno, las varias costumbres que la gente observa hoy al celebrar sus cumpleaños se remontan a mucho tiempo atrás en la historia. Nacen dentro del dominio de la magia y la religión. En la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta con las velas encendidas que la completan tenían el propósito de proteger de los demonios al que celebraba su cumpleaños y de garantizar su seguridad durante el año entrante. Hasta el IV siglo el cristianismo rechazó la celebración de cumpleaños como una costumbre pagana. Okay. Hasta el IV siglo, pero después la adoptó. ¿Sí? La adoptó. La costumbre de rodear la tarta, o sea, el pastel, ¿sí? De velas viene de la antigüedad. El círculo de velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante un año. Esto causó durante años que la Iglesia Católica considerase que la celebración del cumpleaños era un rito pagano. Fue hasta el siglo IV después de Cristo cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad
como cumpleaños de Cristo, el 25 de diciembre en Occidente y el 6 de enero en Oriente. ¿Sí? O sea, vemos el cuarto siglo, o sea que ahí fue mano de Constantino. ¿Sí? Ahí en Nicea, fue donde él ordenó todo eso. Pero, o sea, adoptó esas costumbres paganas de Babilonia, las adoptó el Imperio Romano. ¿Ok? Bueno, esto hizo que con el tiempo también los cristianos festejaran sus propios cumpleaños uniéndose al de su Salvador. O sea, si el maestro lo hizo, ¿por qué el discípulo no? El problema es que el maestro nunca ordenó que se hiciera eso, sino fue un hombre que lo estableció, pero que actualmente se ha tomado como si hubiera sido el mismo Dios el que lo ordenó. ¿Ok? So, restos de este sentido cristiano del cumpleaños queda en una antigua tradición alemana que ponía en las tortas de cumpleaños la cantidad de velas que correspondían a la cantidad de años del cumpleañero, más una vela grande que era la luz de la vida o la luz de Cristo. ¿Ok? So, y el origen del pastel y las luces, bueno, la costumbre de las tortas, los pasteles de bizcochos, por ejemplo, el hermano Víctor tal vez está escuchando, él se dedica a hacer pasteles. So, se ponían sobre los altares del templo de Artemis, tortas redondas como la luna, hechas con miel, que tenían cirios encendidos. La creencia folclórica es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia especial para conceder deseos. Los cirios encendidos y los fuegos relacionados con sus sacrificios han tenido un significado místico especial desde el tiempo en que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses. De modo que las velas de cumpleaños rinden honra y tributo a la criatura que celebra su cumpleaños y le trae buena suerte. Los saludos de cumpleaños y las felicitaciones son parte intrínseca de esta fiesta. Originalmente la idea estaba arraigada en la magia. Los saludos de cumpleaños tienen poder para bien y para mal porque en este día uno está más cerca del mundo de los espíritus. ¿Te das cuenta? No por nada, yo participé de esto. No me estoy haciendo el santo, no. Es más, yo era un idólatra. ¿Ok? Pero cuando Dios me ha presentado su verdad, amén, me he tenido que armar de valor, de valentía y despojarme de toda esa basura. ¿Sí? De toda esta, pero en especial la celebración de los cumpleaños nunca me había gustado. Sí participaba más a la fuerza que de voluntad, pero en realidad no me llamaba mucho la atención. ¿Sí? Y ahora menos, conociendo la verdad, menos. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Pero vean lo que nos enseña en el libro de Jeremías el Señor, capítulo 7, verso 16. Le dice a Jeremías, oiga, le dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer pasteles y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Pero dice el Señor, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No habrán más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderá y no se apagará. ¿Se dan cuenta? Bueno, y ahora, en cuanto a los regalos de cumpleaños, hay quienes argumentan que los magos le dieron regalos a Jesús cuando nació, pero eso no es así. Porque era una costumbre en ese tiempo traer presentes a los reyes. Y como Jesús es el rey de los judíos, ¿sí? Y además no le ofrecieron esos regalos en el día de su nacimiento, sino después. Ellos llegaron después siguiendo la estrella de Belén. ¿Ya? Llegaron después. Pero además, mira cómo se expresó Jeremías del día de su nacimiento. Jeremías 20:14 dice. Y Jeremías era un siervo de Dios.
¿Ok? No era un Herodes, no era un faraón, no era un hijo de Job. No, este era un siervo genuino de Dios. Y dice, maldito el día que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. ¿De acuerdo? Del día del nacimiento. Entonces, en resumen, tenemos que el celebrar los cumpleaños, pues no es bíblico, ¿sí? Sino más bien es una abominación delante de Dios, según lo que leímos en las Escrituras, no según lo que yo digo. ¿Ok? El reino de Dios sabemos que es espiritual y no sentimental para que digamos, ay, pobrecito de mi hijo, pobrecita de mi hija, o ay, pobrecita de mi esposa, de mi esposo, o de mi papá o de mi mamá. No quiero hacerlos o hacerla sentir mal, o causarle una desilusión, un gran dolor. Pero yo te recuerdo que ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, ese padre o esa madre, te los dio el Señor y solamente te los prestó por un corto tiempo. ¿Sí? Pero Dios es eterno y merece ser honrado. Ahora, hay líderes, hay pastores de congregaciones que de hecho participan de esto, ¿sí? Que saben todas estas verdades, pero que no se atreven a enseñarlas a sus ovejas por temor a lastimar los sentimientos y que esas ovejas se puedan ir. Y hay otros que Dios mismo les ha revelado, les ha mostrado estas verdades, pero que como esto va en contra de lo que les enseñaron sus maestros, aquellos que les enseñaron a ellos, esos grandes hombres de Dios como ellos los llaman, pero que no dejan de ser hombres imperfectos, ¿sí? Hombres que se pudieron equivocar y terminan más bien honrando más a esos hombres que honrando a Dios y a su palabra. ¿Sí? Como dice un dicho, aunque la mona se vista de sed, mona se queda. ¿Ah? ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que fue abominación delante de Dios en el pasado, sigue siendo abominación actualmente. Y no importa que a esa celebración pagana se le disfrace y se le ponga una letra cristiana, por ejemplo, diciendo, feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Has cumplido un año más y creciendo siempre vas. Te deseamos felicidades. ¿Qué se está haciendo ahí? Se está disfrazando una celebración pagana. ¿Sí? Esta sigue siendo una celebración pagana y abominable delante de Dios. No porque yo lo diga. Lo leímos en la Escritura. ¿Sí? Lo leímos en la Escritura. Es como encontramos en el libro de Levíticos, no recuerdo exactamente la cita, pero dice que el comer animales del mar que no tienen aletas ni escamas, dice que es abominación delante de Dios. ¿Ok? Dice que es abominación. Y también dice que el que se echara con varón, así como con hembra, también era abominable. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Esos dos pecados delante de Dios son abominables. Ahora, ¿por qué es que actualmente existen iglesias de homosexuales? Y ellos creen que están agradando a Dios. ¿Sí? Ellos se reúnen, así como nosotros aquí, ellos se reúnen, tienen sus iglesias, sus congregaciones y todo va supuestamente muy bien. Están agradando a Dios, están alabando a Dios. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿pero qué no leen esa palabra en Romanos? En Corintios 6:9, ¿no leen esa palabra? Donde dice que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Hay un problema ahí. ¿Y sabes cuál es? Dicen ellos,
Bueno, si antiguamente el comer animales del mar que no tuvieran aletas ni escamas, digamos camarones, jaiba, ¿verdad? Etcétera, 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 pulpo, ostiones, esos eran considerados para Dios como una abominación. Dicen, pero pues ya actualmente, ya la mayoría del pueblo cristiano consumen esos animales, los consumen, y pues ya Dios ya no mira como abominación eso. Pero, ¿quién dijo eso? Que yo sepa, en la escritura no existe ninguna cita que respalde eso. No existe ninguna cita en la que el Señor haya dicho, ¿saben qué? Lo siento mucho. Me equivoqué. Discúlpeme, es que yo no había probado los camarones a la diabla. ¿Sí? No había probado los camarones al mojo de ajo, pero están riquísimos. No los había probado. I'm sorry, ¿ok? Pero ahora ya les doy permiso de que ahora sí puedan comer. No existe ninguna cita bíblica que diga eso. Entonces, los homosexuales dicen, bueno, si el consumir esos alimentos en el pasado era abominación, pero ahora pues ya la mayoría del pueblo cristiano los consume, eso quiere decir que ya no es abominación. Entonces, si antes el echarse con varón como con hembra era abominación, entonces ahora en nuestro tiempo ya tampoco es abominación delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Son lo mismo con esto. Sí, antes era abominación para Dios celebrar cumpleaños, pero ahorita ya los disfrazamos, le ponemos letra cristiana y ya no es abominación. Mentira del diablo. ¿Sí? Es una mentira del diablo. Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. Muchas veces decimos, oh, si yo creo que Dios no cambia, yo creo que su palabra permanece para siempre, yo creo que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, pero lo creemos solamente en teoría, porque ya en la práctica eso queda invalidado. ¿Sí? Pero yo sé que muchos van a decir, uy, pero qué religioso y qué legalista es este hermano. ¿Sí? Pero pregunto yo, ¿será que aquellos siervos de Dios en el pasado, los cuales sacaban a relucir todas las abominaciones que los reyes y el pueblo cometía contra Dios, también nos podríamos llamar religiosos y legalistas? ¿Sí? Como por ejemplo a Elías, a Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si estos eran religiosos y legalistas ante los ojos de los hombres, entonces también yo lo soy. ¿Sí? Pero estos fueron reconocidos como verdaderos siervos de Dios. ¿Ok? Porque mira lo que dice Ezequiel 33:17. Dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto, dice el Señor. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Gloria al nombre del Señor. Ya sabemos quién es esa casa de Israel. ¿Sí? Las 10 tribus del norte que fueron llevadas al exilio y que fueron sembradas en todas las naciones. Y los descendientes de esas 10 tribus son las que se encuentran actualmente adorando al Dios Sol en domingo, quebrantando los mandamientos de Dios, haciendo todo lo que Dios dijo que no se hiciera. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. ¿Sí? Por eso es que es necesario que todas las cosas sean restauradas como al principio. ¿Ya? Porque todo iba a estar patas para arriba. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si tú eres uno de esos pocos que quiere escoger la puerta estrecha y apartarte de toda impiedad y abominación, porque en esa puerta estrecha no cabe todo eso.
¿sí? Pero si decides despojarte de todo eso, de todos tus antiguos hábitos y de tu antigua manera de caminar, entonces eso significa que has hallado el camino que te lleva a la vida. Camino angosto. Y aquí está nuevamente ese verso en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mira, o sea, nuestro caminar tenemos que detenernos y mirar si verdaderamente estamos caminando por el camino correcto. No podemos seguir solamente caminar y no detenernos. Es como el ejemplo que te puse. Te metes a una autopista, vas a una ciudad que nunca conoces y solamente vas pisándole al acelerador sin fijarte en los signs. No, tienes que ir checando a ver si vas en el camino correcto. ¿Ya? Eso dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por dónde caminaron esos grandes hombres de Dios? ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aquí en el lado izquierdo te puse los mandamientos de Dios, que dice que no consultemos agoreros, que no consultemos sortílegos. ¿Ya? Ya sabemos a qué se refiere con eso, ya lo estudiamos. Y por el otro lado están los mandamientos de los hombres, que dice que celebra tu cumpleaños. O sea, en otras palabras, consulta agoreros y sortílegos. ¿Sí? Yo sé que con este tipo de enseñanza me voy y ya me estoy ganando muchos enemigos. Pero, ¿qué hago yo? Dime tú, ¿qué hago yo con ese fuego y esa pasión por la verdad de Dios que Él ha puesto en mí? Y no voy a dejar de sacar a relucir toda mentira, porque sinceramente, entre más el Señor me muestra, me revela, y no estoy poniéndome en un pedestal, no, esto de revelar no es como lo hemos aprendido en la televisión, ¿sí? Que sale el gran siervo de Dios, oh, el Señor me reveló. ¿Sabes qué es revelar? Revelar es que Dios te abra los ojos para que ahora puedas ver, porque antes estabas ciego y no veías. Eso es revelar. ¿Sí? Yo estoy cansado, sinceramente, de tanta mentira. De tanta mentira. Y entre más el Señor me va abriendo los ojos y me va mostrando su verdad, más asco me da este mundo. ¿Sí? Así es que yo no voy a parar de sacar a relucir toda mentira que está siendo enseñada a mucho pueblo como si fuera una verdad de Dios. No, sino que a lo blanco se le va a llamar blanco, y a lo negro se le va a llamar negro, y a la mentira se le va a llamar mentira, y a la verdad se le va a llamar verdad. Recuerdo un dicho que tenía mi padre. Él decía, ¿sabes qué? Prefiero ser tonto una vez, bueno, y no lo decía con esas palabras tan dulces, de hecho eran más fuertes, más groseras, ¿ya? Pero decía, prefiero ser tonto una vez en la vida y no seguir siendo tonto toda la vida. ¿Sí? Y sé que al igual que en el tiempo de estos siervos de Dios, de los que habla la Escritura, sacaron a relucir todas las mentiras y abominaciones que se cometían contra el Señor, pues la mayoría del pueblo crujía los dientes y se enojaban contra ellos. Pero la palabra siempre la envía a Dios, que es como una espada de dos filos, y lógicamente que va a causar dolor y malestar. Pero Dios con un dedo hiere y con el otro te sana, si es que la persona quiere ser sanada. ¿Sí? Así es que yo espero que esta enseñanza, porque esto es una enseñanza, no, yo no soy predicador. Yo no soy predicador. Un predicador viene y te presenta solamente una cita bíblica y de ahí te predica 30, 45 minutos, una hora. ¿Verdad? No, es más, yo casi, si tú te das cuenta en estos estudios, lo que más aparece son citas bíblicas. Son citas bíblicas, citas bíblicas. Porque no te vengo a presentar lo que yo opino, lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Lo que dice la palabra de Dios. Así es que, como te dije al principio, este estudio principalmente va dirigido a aquellas personas que ya se cansaron de vivir en tanta mentira, ¿ya? Y que tienen hambre por esa verdad de Dios solamente. Y gloria al nombre del Señor, porque Él ha sido bueno y
a través de su palabra Él nos va enseñando su verdad. Amén. Así es que si estás interesado en acompañarnos a este tipo de estudios bíblicos en vivo, se llevan a cabo en el área de Los Ángeles, en el área de Echo Park, todo. Que el Señor te bendiga. Esta también aparece mi dirección electrónica, celestialvision1273 @gmail.com. Que el Señor te bendiga. Déjame hacer esto más grande porque se me había cortado, pero ahí está la información. Mi teléfono 323-595-6357, mi correo electrónico celestialvision1273 @gmail.com. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.